Bueno, 8 de la mañana, 43 minutos en la República Argentina. Ahora vamos a tener el placer, el gusto de hablar con Leo Tornaroli, que es uno de los especialistas, una de las personas que más sabe sobre pobreza en Argentina y América Latina. Leo, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Jorge López de Simón, estoy aquí en Radio Norcontinental Corriente. ¿Cómo está? Hola Jorge, buen día. Mucho gusto, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, desde el lunes que se difundieron los datos de pobreza del segundo semestre del año pasado, Leo, uno escucha, depende a quién escucha y qué canal de televisión escucha. Para algunos los números están dibujados, para otros están mal contados y para otros es un milagro del gobierno de Javier Milei, que en solo un año y 2 meses, aunque algunos más audaces dicen en solo un semestre, bajó 15 puntos del número de pobreza y sacó a 10 millones de personas de la pobreza. Usted que conoce bien tanto cómo se mide, al igual que la incidencia de esto, ¿cuál es su postura o su opinión? ¿Está bien tomada? ¿Es una pobreza que hay que medirla de manera multidimensional y no solamente por ingresos? ¿Cuál es su verdad? A ver, primero que nada, me gustaría aclarar o descartar que haya aquí algún tipo de manipulación o dibujo de parte de INDEC. No lo hay. En todo caso, la discusión sobre la cuestión metodológica pasa si el método que usa INDEC y que lo usa desde hace 40 años es el único método que se debe usar, lo que vos acabas de mencionar, si quizás podríamos complementarlo con una medición multidimensional al método de ingresos. Y particularmente en un momento o en momentos donde la inflación es tan alta, cuán útil o cuán informativo es el método en momentos de inflación tan alta o de cambios en los niveles de inflación, de cuando sube y baja de golpe, ¿no? Sí. Normalmente es un método que usan la mayoría de los países, pero claro, la mayoría de los países, o todos, evitan el problema inflacionario que tenemos nosotros históricamente, ¿no? En el caso de Argentina, el método se usa, como te digo, desde que INDEC empezó a medir la pobreza, usa este método y ha mostrado estos saltos tan grandes hacia arriba, primero, como pasó a principios de 2024, y hacia abajo después, en el segundo semestre. En otros momentos del tiempo se han manifestado también, por ejemplo, en el 89 con las hiperinflaciones. Sí. La pobreza subió también 20 puntos y después bajó 20 puntos en 2 años cuando se estabilizó a partir de la convertibilidad. A la salida de la convertibilidad a principios de este siglo, algo similar. Cuando hubo la devaluación que llevó el tipo de cambio de 1-1 a 3 o 4-1 según el momento, saltó mucho y después se recuperó bastante rápido. Subió al 58, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, en la medición de ese momento sí, si la comparamos con la de ahora es todavía más, como 67 o algo así, y bajó rápido en un breve tiempo. Es un método que es muy sensible a la evolución de la inflación, porque lo que mide es el poder adquisitivo de los hogares, y entonces exagera, si querés, las subas en momentos donde la inflación se va hacia arriba y exagera las caídas en momentos donde la inflación se empieza a moderar, a controlar, ¿no? Entiendo. Entonces, en realidad no es que, no sé, esos 10 millones de hogares que se mencionan hayan estado sustancialmente diferentes en términos de bienestar entre principios de 2024 y finales de 2024, porque además, si bien quizás los ingresos les alcanzaban para menos, los hogares tienen estrategias para suavizar, por así decirlo, a lo largo del año su situación socioeconómica, o sea, desde pedir prestado hasta usar algún ahorro, a usar cuotas en las tarjetas. Entonces quizás recurrieron a esos a principios de año y a fines de año están pagando un poco más o poniéndose al día con esas cosas cuando los ingresos mejoraron, cuando la inflación cayó. Leo, te hago una pregunta, Leo, que siempre me intriga. ¿El INDEC mide solamente ingresos en blanco? Es decir... No. INDEC pregunta sobre todos los ingresos de todos los miembros del hogar, ¿no? Las preguntas empiezan por lo laboral. Sí. Entonces a los hogares se le preguntan de qué trabajaron, y preguntas que permiten identificar si es una relación laboral formal o registrada o no registrada, y luego se le pregunta sobre los ingresos en su relación laboral, ya sea registrada o no registrada. Y luego también hay toda una batería de preguntas destinadas a captar ingresos de los que llamamos no laborales, ¿no? Jubilaciones, transferencias del Estado, si el hogar tiene
alguna inversión que le da un rendimiento mensual, ya sea una casa en alquiler, un plazo fijo, lo que sea. Existe el Digamos, trata de fenómeno... capturar todo lo que son flujos de ingresos que recibe el hogar a lo largo del mes, ¿no? Entiendo. Existe el fenómeno que a mí me pareció muchas veces muy patente, pero a lo mejor usted me dirá que no es así. Que la gente, sobre todo el que tiene ingresos informales, tiende a ocultarlos. Es decir, en Corrientes, por ejemplo, tenemos la particularidad que hay una determinada cantidad de empleados públicos que se mantienen más o menos estables en los últimos años, pero muchos de ellos te dicen, no, yo a la tarde tengo una despensa en casa, o tengo un pet shop, o vendo por mi cuenta por internet, vendo ropa por internet. Es decir, casi todos los hogares tienen ingresos, sobre todo, digamos, de clase media baja hacia abajo, casi todos tienen un ingreso extra. ¿Eso se blanquea, lo blanquean en el cuestionario o tienen miedo de que, no sé, de que le lleguen, de que, porque muchos te dicen, no, lo que pasa es que yo no trabajo con tarjeta, es solo efectivo, etcétera? A mí me parece que hay un submundo ahí que no sé si se percibe del todo. Por lo menos hablo del caso de Corrientes, Sí, ¿no? sí, a ver, el cuestionario trata de captar esas situaciones, obviamente va a depender de la percepción que tiene el hogar sobre lo que puede significar reportarlo o no. INDEC, Ajá. antes de visitar los hogares, les envía una carta donde les garantiza completa anonimidad en las respuestas, de que esto no se vincula a ninguna cuestión impositiva ni de ese tipo, ¿no? Lo que sí, y el tema con los ingresos que vos mencionás, de ese tipo, que son informales, no registrados, que no tenemos una fuente de datos alternativa para chequearlos, ¿no? Claro. Lo que sí sabemos es que en los ingresos registrados hay algún tipo de subregistro, en el sentido de que los hogares reportan menos de lo que ganan, y esto no es un fenómeno solo de Argentina, pasa en todo el mundo. Nosotros, de hecho, hemos trabajado bastante para tratar de tener un ajuste de eso. Y bueno, los hogares en general reportan, dependiendo también del nivel de ingreso del hogar, algo menos, 75%, 80% de lo que ganan es lo que reportan en lugar del 100%, ¿no? Pero en Sí. estos casos, cuando los ingresos son registrados, uno tiene una forma de chequear, porque están los registros administrativos del SIPA, ¿no? Del Sistema Integrado Previsional Argentino, Claro. que te dice en promedio cuánto ganan los hogares en las distintas provincias y demás. Cuando uno chequea eso, también va a encontrar una explicación parcial del tamaño de la caída de la pobreza de esta última mención, y es que parece haber caído un poco el subregistro de ingresos. O sea, que los hogares reportaron un poco más que en otros momentos, cuando comparamos los datos de la encuesta de hogares con los del SIPA. Veníamos viendo que el subregistro era creciente, o sea, en los últimos 30 trimestres se reportaba aproximadamente en los ingresos asalariados registrados el 66%, o sea, 2/3. Estaba cayendo eso, los últimos trimestres estaba haciendo 63, 61, y de golpe en el tercer trimestre, todavía no sabemos el cuarto porque INDEC no liberó los datos, pero el tercer trimestre, que es la primera mitad del segundo semestre del dato que conocimos, los hogares reportaron el 71, o sea, subió un poco. Sí. No sabemos bien la razón, no sabemos si es porque la caída de la inflación hace que los hogares puedan ser más precisos en sus respuestas, si hubo algún esfuerzo adicional de INDEC, o si fue simplemente una cuestión estadística. Como la encuesta es una muestra, puede ser que justo en la muestra esta los hogares eran hogares con más tendencia a reportar sus ingresos que en otras. Si fue así, veríamos que vuelve a niveles del pasado pronto, digamos, en alguna de las próximas encuestas. Claro. Pero eso solo explicaría, por ejemplo, 3 o 4 puntos de caída de la pobreza que yo llamaría artificiales, porque en realidad es una situación no comparable con la que teníamos en trimestres anteriores, donde el reporte de ingresos era menor, ¿no? Claro. Y a ver, ¿cuánto influye el hecho de que el gobierno de Milei haya hecho, me acuerdo que inclusive en la campaña lo había dicho Milei, el único ministerio que va a tener la billetera suelta va a ser el de capital humano? Y el hecho de que hayan reforzado tanto, inclusive que haya crecido en niveles superiores y muy superiores a la inflación, tarjeta alimentaria y asignación universal por hijo. Bueno, influye, sí, un poco, también agrega un par de puntos a la caída de la pobreza, Sí. pero no mucho más de un par de puntos. Sí agrega bastante más, yo diría 5 o 6 puntos a la caída de la indigencia. Ok. ¿Por qué? Bueno, porque los hogares que reciben
principalmente estos ingresos están concentrados en la parte más baja de la distribución del ingreso, son los más pobres, digamos, los que están entre el 20% más pobre. Obviamente Sí. los que están ahí cerca de la línea de la pobreza, que están en el 40% más pobres, o sea, son parte sería del 10% que no está, del 10% más que mejor está dentro del 40% más pobre, ¿no? Ese último cuarto que está más cerca de la línea de la pobreza. También hay hogares que reciben esto, pero son hogares donde la principal fuente de ingresos sigue siendo el mercado laboral, o sea, son ingresos normalmente no registrados en ese grupo, hay también algún trabajador registrado, pero en general son trabajadores no registrados, entonces su situación de bienestar depende mucho más del mercado laboral que de las transferencias del Estado, ¿no? ¿Qué hay que esperar para el siguiente reporte? Digamos, lo que sería primer semestre de este año, así como venimos, más allá de que estamos transitando recién el primer trimestre, ¿no? Yo espero, de acuerdo, bueno, el primer trimestre ya pasó, terminó, y ahí sabemos que, si bien todavía no tenemos todos los datos, sabemos que la actividad económica estuvo mejor que en los trimestres anteriores. Lo que uno esperaría de este primer trimestre es una baja de la pobreza, no obviamente de la magnitud que venía, porque en términos de inflación no se mejoró demasiado respecto al trimestre anterior, pero quizás un poquito más de actividad económica permitan un poco mejorar el número de pobreza. De cualquier modo, la situación en lo que resta del año es muy dependiente de la estabilidad macroeconómica, estabilidad que parece estar no asegurada al menos, ¿no? Hubo cierto nerviosismo en las últimas semanas con la cuestión cambiaria, la negociación con el FMI, y eso podría afectar la evolución de la inflación. Si la inflación vuelve a subir, vamos a tener un estancamiento o suba en la pobreza. Si la inflación sigue bajando, hay un poquito más de mejora que viene de ese lado de la inflación, quizás un par de puntos más se pueda bajar, pero en adelante, digamos, bajas sostenibles y verdaderas, por así decirlo, sólidas en la pobreza, tienen que venir del lado de una mejor dinámica del mercado laboral, que no tiene que ver tanto con la cantidad de empleo, porque la cantidad de empleo es históricamente, o está en niveles altos, el desempleo es relativamente bajo, no hubo ni tiene que ver con la calidad del empleo. Tiene que ver con la calidad, definitivamente, tiene que ver con que se creen más cantidad de puestos de trabajo registrados, sobre todo en el sector privado, ¿no? que es lo que apuesta el gobierno, que debería traccionar la recuperación en Argentina. Sin eso no vamos a entrar en un sendero de baja de la pobreza. En todo caso, la estabilización es necesaria y ayuda a reducir esa suba que también de algún modo fue artificial o exagerada, pero en adelante para volver a niveles más bajos de pobreza y sobre todo para romper el piso del 25% que Argentina no ha podido pasar de ahí en los últimos 30 o 40 años, se necesita crear empleo y empleo registrado sobre todo, ¿no? Bueno, Leonardo, te agradezco mucho la charla, realmente es muy interesante lo que nos contás. Sobre todo, me parece muy interesante la parte de esto que se pone en duda, porque, insisto, de acuerdo con el canal que uno escuche o el programa que uno mire, bueno, Labaña está dibuja como loco, pero los mismos que antes creían en Labaña ahora no creen, lo mismo que antes medían con el mismo índice, ahora desconfían del índice. Algunos te dicen no, porque no están metiendo, siguen ponderando la telefonía fija cuando ya nadie tiene un teléfono fijo, no lo tienen la telefonía a internet, sí, este tipo de cosas. Obviamente, ¿no? INDEC puede hacer ciertas mejoras metodológicas y yo creo que debería hacerlo. Es demasiado, si querés, burocrático y lento en hacer esas cosas, pero no está contaminando eso la tendencia que se está identificando, ¿no? Un abrazo, Leo, muchas gracias. Bueno, que tengan buen día. Hasta pronto. Leopoldo Tornaroli en diálogo con nosotros en este último tramo de nuestro programa de hoy.